Creo que sí, que habla va a tener que estar allá. No sé Sí, cómo vamos a hacer. sí, vamos a pasar. Ese es largo. No, este tenemos que conectarles porque son transformadores. Vamos a sentarnos con Rosa ahí, ¿sabes? Para hablar, porque si no, no vamos a poder por el micrófono. Ustedes siéntense. ¿Quiere venir acá, Rosa? Pues si no, no nos van a escuchar. Ahí está. Buenos días. Quiero saber si nos escuchan los que están del otro lado en el Zoom. Si pueden levantar la mano, decirnos. Sí, escuchamos muy bien. Se escucha muy bien, doctor. ¿Se escucha? Sí se escucha. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a este taller. Este es el número 3, que tiene que ver con las medidas de prevención de infección del sitio quirúrgico y también de prevención de los dispositivos, que es muy importante, sobre todo para prevenir las infecciones en nuestra institución. A ver. Bueno, con respecto a las recomendaciones a nivel global, la Organización Mundial de la Salud, basada en muchos estudios, en muchas investigaciones, ha determinado distintas evidencias que nos ayudan a mejorar nuestros perfiles y nuestros niveles de prevención de infección del sitio quirúrgico. Una de ellas, las recomendaciones a nivel global, que esto lo pueden encontrar en internet, son las guías de la OMS con respecto a la prevención del sitio quirúrgico. Vamos a mencionar algunas, pero fundamentalmente ustedes tienen que saber que la prevención se da en 3 escenarios. En el prequirúrgico, que ahora Rosa nos va a explicar cuáles son esas medidas. El intraquirúrgico, que tiene que ver todo lo que hace el equipo quirúrgico dentro del quirófano, el cirujano, el anestesista, el enfermero circulante, el residente, con respecto a prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. Y en el postquirúrgico, fundamentalmente los cuidados de la curación de la herida. Preparación prequirúrgica, acá Rosa nos va a comentar. En relación a la preparación prequirúrgica, las recomendaciones son, en realidad no existen las indicaciones con las que vamos a compartir. Dice, no existe diferencia con la recomendación de rutina en adultos. En realidad, en primer lugar, el tema de la inmunización de nuestros pacientes, en relación específicamente a la vacunación antitetánica. O sea, ese es el primer aspecto que tenemos que evaluar, indagar en nuestro paciente. Y las recomendaciones, ¿qué nos dice al respecto? Que no existe diferencia con la recomendación de rutina en el adulto. Si pasaron más de 10 años de la última aplicación, se sugiere refuerzo con la doble por lo menos una semana previa a la cirugía. Las heridas tetanígenas potenciales son las intraabdominales, las fracturas expuestas o úlceras. Las heridas contaminadas con suciedad
tierra, heces, saliva, tejidos desvitalizados, necróticas, gangrenosas y quemaduras. O sea, esas son las que tienen mayor riesgo de hacer evolucionar con un tétano. ¿Qué más podemos decir respecto a esto? Eso en cuanto a la inmunización de nuestros pacientes. En cuanto a la profilaxis antibiótica es otro aspecto, la parte prequirúrgica. Administración de un antibiótico en cirugías en donde se espera una mínima contaminación del sitio quirúrgico, como son las heridas limpias o limpias contaminadas. La vía de administración de esta profilaxis es endovenosa, o sea, intravenosa. ¿Qué es el momento ideal? ¿Quiénes lo deberían hacer? Se debe administrar dentro de los 30 a 60 minutos antes de la incisión quirúrgica, considerando la vida media del antibiótico. Esta indicación cuenta con una evidencia moderada. También, o sea, el momento apropiado si uno va a la guía es dentro del quirófano, y en realidad el que tendría que hacerlo es el anestesista, en el momento de la inducción anestésica, porque lo que se quiere es que el momento de hacer la incisión tenga mayor circulación, vamos a decir. Acá, ¿cuál es la realidad nuestra? Nuestra institución hacen en la indicación y enfermería le hace cuando le avisan. Pero lo ideal, porque habíamos probado, trabajado, hacer el anestesista y después salen, tenemos resultados de que salen y nos avisan que no le hicieron. Entonces, para asegurarnos eso, hace enfermería. Le avisa, el médico pone cuando pide el paciente y ese es el momento que le realiza. También hay otra, sigue siendo profilaxis antibiótica en la otra situación o escenario que tienen ahí. Dosis intraoperatoria adicional. ¿Qué aspecto incide para que yo aplique, pero sigo hablando de profilaxis? Si la duración de la cirugía supera 1 o 2 veces la vida media del antibiótico, si hay pérdida de sangre durante la cirugía y en pacientes obesos. O sea, esa indicación intraquirúrgica se le puede hacer una dosis, sigo hablando, sigue siendo profilaxis prequirúrgica. En cuanto al baño prequirúrgico, ¿en qué procedimiento está indicado? La recomendación de la guía nos dice, el baño se debe hacer previo a toda cirugía. El baño prequirúrgico está indicado en todos los procedimientos, independientemente del producto utilizado para dicho baño. Puede ser jabón común o soluciones jabonosas antisépticas. ¿Cuál es el antiséptico que nosotros tenemos para el baño prequirúrgico? Es la cloricidina al 2% o al 4%, es lo que nos provee el ministerio. Así sea una cirugía ambulatorio, de una cirugía, sí, en paciente ambulatorio, amerita, sí o sí se le tiene que hacer ese baño. Esa es una de las debilidades que tenemos en relación en nuestro quirófano. Es importante el baño. La premisa para la acción es que el paciente se encuentre visiblemente limpio. O sea, ¿cómo voy a lograr eso? Haciéndole el baño prequirúrgico. ¿Cuál es el momento ideal de ese baño prequirúrgico? Al menos un baño el día de la cirugía. Para las cirugías cardíacas y protésicas se sugiere un baño diario 3 días previo a la cirugía. Para las cirugías cardíacas y la protésica, algunos autores recomiendan un baño diario los 3 días previo a la cirugía. Para el resto, algunos autores recomiendan un baño la noche previa y uno el día quirúrgico. Algunos concluyen recomendando al menos un baño el día de la cirugía. ¿Cuál es el objetivo del baño? Es reducir la materia orgánica que inactiva la actividad antiséptica. Ese es el objetivo. Ahí radica la importancia del por qué tengo que realizar por lo menos un baño prequirúrgico. ¿Con qué producto? La recomendación es que el baño se puede realizar con jabón común, con iodopovidona al 5%, que es jabonoso, o con gluconato de cloricidina, que como les dije, nosotros tenemos al 2 o al 4%. No hay evidencia suficiente para recomendar como mejor alternativa el uso de gluconato de cloricidina respecto a otros antisépticos. O sea,
tenemos otras alternativas. Si bien el baño con gluconato de clorhexidina reduce significativamente la carga microbiana de la piel, no se ha documentado superioridad en la reducción de las tasas de infecciones del sitio quirúrgico, comparada con otros baños que se realizaron con jabón común o con placebo. Entonces, se recomienda utilizar gluconato de clorhexidina en pacientes colonizados con Staphylococcus aureus que serán sometidos a cirugía cardíaca. Nosotros tenemos la suerte de tener la clorhexidina, que es la que más utilizamos, pero también tenemos la iodopovidona jabonosa al 5%. Esos dos antisépticos tenemos. ¿Cuál es el tema? Y acá el tema del baño, ¿quién es el que el rol protagónico tiene del equipo de salud? Es enfermería. Enfermería es el responsable de que el paciente se bañe. Pero eso, enfermería, sé que están las residencias de enfermería y otros servicios que invitamos, es responsabilidad de enfermería. Tengo que analizar un poco mi proceso, no puedo darle al paciente, el paciente a veces no sabe en qué consiste y damos por sabido. Nosotros, la responsabilidad de enfermería es indicarle qué es lo que queremos que haga. No podemos dejarle el sachet de clorhexidina, darle y decirle, anda, bañate. Somos responsables de que lo haga correctamente. Entonces, ese es un llamado a enfermería para que analice ese proceso. Yo le tengo que orientar, decirle, quiero que te laves desde la cabeza, que empiece por lo más limpio hasta lo más sucio, y lo importante, así se haga con clorhexidina o con iodopovidona, es dejar actuar. Si yo no dejo actuar al antiséptico, no logro el objetivo que es disminuir la carga microbiana. Entonces, todo, no solo la enfermería es su cuidado, vamos a decir, pero nosotros, el resto del equipo de salud también tiene que tener en cuenta y manejar estos criterios para poder asegurar el proceso de que ese baño cumpla con su objetivo. ¿Estamos? Entonces, dejar actuar, ya sea la iodopovidona o la clorhexidina. Dejar actuar mínimamente 2 minutos y después que se enjuague. ¿Cuál es la técnica? Desde la zona más limpia a la más colonizada, es un baño corporal total, incluye el cabello, el paciente debe estar visiblemente limpio, el gluconato de clorhexidina tiene que tener cuidado de no poner en contacto con los ojos, oídos o mucosa, incluyendo la zona genital. O sea, estos aspectos tenemos que tener en cuenta. Si el paciente se ducha, debe colocarse la solución jabonosa con una esponja, dejar actuar 3 minutos y no enjuagarse. Esta técnica suele generar disconfort en ciertos pacientes. Las toallas impregnadas con clorhexidina es otra opción, al 2%, son más eficaces que las soluciones jabonosas al 4%. En la reducción de la carga microbiana de la piel, se utilizan luego de la ducha y no deben enjuagarse. Eso se suele conseguir por ahí más para pacientes críticos en la unidad de cuidado intensivo. En realidad para los otros de ambulatorios no tenemos les nombro nomás, pero no tenemos. Ahí en esa figura lo que pueden ver es la zona, comenzar por el cuello, ambos brazos, desde los dedos hacia la axila, que es la zona considerada más colonizada, luego el tórax, el abdomen, ambos miembros inferiores de los extremos distales a los proximales, espalda, genitales y perine. O sea, tiene bien detallado cómo de la zona limpia vamos hacia la zona más contaminada o sucia. Y esto debemos respetar. Este es una normativa que tenemos nosotros para la preparación prequirúrgica del paciente. Y está bien especificado, como ustedes pueden ver, cuándo, en qué momento. El primer baño debe realizarlo la noche anterior a la cirugía, el segundo baño 2 horas antes de la cirugía al internarse, baño con ducha y jabón antiséptico de clorhexidina al 2%, y les explicamos que aplique el jabón antiséptico y todo, ¿no? Recuerden realizar un correcto lavado. En realidad sirve para darle también en los consultorios externos de cirugía o cuando ustedes como tratamiento va a ser un acto quirúrgico, en ese momento entregarle para que el paciente sepa cómo se tiene que preparar. En cuanto a la tricotomía, ¿cuál es el método apropiado para la remoción del pelo?
y cuándo debería realizarse, o sea, es otro cuidado prequirúrgico. Las recomendaciones nos dicen que solo se debe efectuar la remoción cuando es imprescindible para el acto quirúrgico. ¿Cuál es la metodología, el método apropiado, ideal? El corte al ras es el método de elección. Inmediatamente antes de la intervención y fuera del quirófano. O sea, cuando ingresa el paciente para cesárea, para alguna cirugía, antes de ese baño hago la tricotomía y después hago el baño. No se recomienda la remoción del pelo a menos que éste se encuentre alrededor del sitio de la incisión e interfiera en la cirugía. Esa tiene un alto grado de evidencia. De ser necesario retirarlo, utilizar máquina de corte al ras, ya sea eléctrica o a batería, inmediatamente antes de la intervención y fuera de la sala de operaciones. También esa recomendación tiene respaldo categoría 1A. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos en la realidad nuestra? La tijera. Hacemos tricotomía utilizando tijera. Porque no tenemos el aparato que ya van a ver. El pelo es ¿Por qué es importante la tricotomía? Porque el pelo es un reservorio, el proceso, ¿y por qué no el rasurado? ¿Por qué está contraindicado el rasurado con maquinitas de rasurar como hacíamos en épocas anteriores? Ahí da la explicación, porque el pelo es un reservorio, el proceso de rasurado del pelo podría causar colonización y posterior infección primaria debido a los cortes microscópicos en la piel, o sea, lo que convierte esa zona en una puerta de entrada. Las investigaciones realizadas en los últimos 30 años han demostrado que el afeitado preoperatorio con el uso de máquinas de afeitar es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones del sitio quirúrgico. ¿Cómo debo realizar? Lo ideal es máquina de corte con finos dientes para cortar el pelo cerca de la piel del paciente, dejando el pelo alrededor de 1 milímetro de longitud. El cabezal de la máquina debe ser desechable o desinfectados entre pacientes para reducir al mínimo los riesgos de infección cruzada. Esta normativa tiene evidencia moderada que la respalde. Entonces, sí o sí el tema con el rasurado está contraindicado. Por ahí van a encontrar en la bibliografía que dice salvo, por ejemplo, en cirugías, en neurocirugías, de sistema nervioso central, que requiere, o sea, son indicaciones puntuales. Y eso, si en ese caso, si fuese esa la demanda, dentro del quirófano le hacen ese rasurado. Si no, en la parte de internación, cuando ingresan, como les dije, antes del baño prequirúrgico. Y hablamos de tricotomía. Y acá lo que utilizamos es tijera. Esa es la máquina clipper, que lo ideal sería contar con eso. Pero no tenemos. Entonces, eso hace que cumpla con el criterio de que deje el vello al ras y que no lastime la piel, entonces no se convierte en puerta de entrada. Sí. Bueno. En cuanto, ahora vamos a otra etapa de la instancia quirúrgica. El intraoperatorio, o sea, todo lo que hasta ahora vimos era el preoperatorio. Vamos a la segunda instancia, el intraoperatorio. En cuanto a la preparación del sitio de incisión, se recomienda el uso de antiséptico a base de alcohol o soluciones basadas en gluconato de clorhexidina para preparación de la piel en el sitio quirúrgico en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos. Este respaldo, esta normativa tiene evidencia baja o moderada al respaldo. Y ahí tienen ¿qué corresponde? Antisepsia de la piel. ¿Cuál es la técnica óptima? Antisepsia se debe realizar con una gasa embebida en la solución antiséptica, friccionando con ella en forma circular desde la zona incisional hacia la periferia. Utilizar la técnica según el producto utilizado, o sea, tenemos que ver cuál es lo que tenemos en el quirófano y de acuerdo a eso, fijarnos bien cuáles son las indicaciones. Sí es importante, como todo en otro momento, aunque utilicemos el antiséptico, siempre hay que dejar que actúe.
no es correcto repetir la acción y combinar antisépticos que no hayan estado combinados en su formulación original. O sea, no tenemos que inventar la pólvora, salvo que ya venga ese preparado desde farmacia o del proveedor combinado, vamos a decir. ¿Cuál es el producto de elección? Las recomendaciones: utilizar antiséptico de base alcohólica si no hay contraindicación específica y si está disponible. Nosotros no tenemos la cloricidina acuosa, como le comenté en la clase anterior, que es para la antisepsia de la piel. Pedimos, compra nos provee, pero específicamente para neo, para los procedimientos invasivos en el recién nacido. Utilizar las soluciones de aplicación única, eso es lo ideal, que sea monodosis, si no, utilizar envases lo más pequeños posible y descartar una vez abierto. No rellenar. El fraccionamiento solo se permite en farmacias habilitadas. Ese es un concepto que debemos tener claro todos. Los antisépticos no se autoesterilizan. Si yo no manejo adecuadamente el antiséptico, se convierte en caldo de cultivo. ¿Qué quiere decir eso? No destapar muchas horas antes. Lo ideal es que tengan esos frascos a tapa con rosca. Tener los recaudos de no tocar la parte interna de la tapa, no dejar destapado porque no se autoesteriliza. Y siempre tengo que retirar de central lo que voy a utilizar. De ser posible, acá suelen preparar el frasco de penicilina, de todo, cosa de que en un solo uso ya se acabe. Ahora, si hay esos, fíjense ustedes en los servicios que están rotando, si hay esos frascos de más de 250, fíjense en qué condiciones están. Entonces, lo ideal es que tengan los dispensers que a presión que sea, entonces eso disminuye más el tema de la contaminación. Y para ir a buscar en la central, yo tengo que dejar ese frasco, tienen que someter ellos a una desinfección de alto nivel para que me recarguen. No debo hacer yo en el apuro de cargarme nomás acá, total yo ya llego, porque se tiene que someter ese frasco que voy a recargar a una desinfección de bajo nivel por lo menos, ¿entienden? Se puede utilizar antiséptico con colorantes aprobados por el ANMAT. Entonces, la verdad que tenemos yodo, creo que con qué ustedes preparan la piel en el quirófano, ¿qué utilizan como para la preparación de la piel? Al 10%, ¿no es cierto? Sí. Siempre también como otro antiséptico. También. Ajá. Pero ahí utilizan diluido. Ajá. Bien. Ese estamos hablando de iodopovidona al 10%. ¿Qué más? Acá tienen, esta es una guía, en realidad una indicación de gluconato de clorexidina con alcohol, que esa es una de las mezclas que hay. No tenemos nosotros. Siempre hicimos el pedido para, fíjense cómo consiste con una pincelcito para hacerla, de marcar el campo, vamos a decir, pero en realidad vamos a pasar porque no tenemos. Ahí está. Algún día esperemos que... Fíjense, ahí está. Ese es una esponja que se hace el campo quirúrgico con él. Ahí está. Para ver, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora, también esta es una lista de verificación que ya está así confeccionada, vamos a decir, y que realmente impacta la implementación de estas medidas de lista de verificación. Básicamente se basa, fíjense, en 3 momentos. En el en el momento en que ingresa el paciente al quirófano, en el momento de la pausa quirúrgica y la salida del paciente. Y tienen los ítems o los criterios que se debe evaluar para que la cirugía sea segura. En realidad,
está comprobado que es muy efectivo. Y fíjense que en la entrada es verificar que sea el paciente correcto. ¿Cómo logró eso? Indagando sobre su identidad, sabiendo cuál es el sitio, a qué cirugía va a ser sometido. Son varios pasos que lo que hacen, todos los que forman parte del equipo ahí quirúrgico tienen que colaborar en controlar e implementar esta lista de cotejo para esos momentos. Con esto impacta y se disminuye las infecciones del sitio quirúrgico. En cuanto ahora a la higiene de manos quirúrgica. Ustedes saben que hay 4 tipos de lavado de manos o de higiene. Y una de esas clasificaciones, uno de esos tipos es el de lavado de mano quirúrgica. ¿Cuál es la técnica óptima? La recomendación nos dice que según el antiséptico elegido, fricción para soluciones de base alcohólica o lavar con aguas y antiséptico. Y la diferencia de esta técnica además es que debe incluir manos y antebrazos hasta los codos. Esa es la principal diferencia en el procedimiento, en la técnica. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar la suciedad que se encuentre debajo de las uñas con limpias uñas debajo del agua. O sea, las uñas deben ser cortas, todos debemos tener en esas condiciones y sin pintura de uña. Porque dice en excepciones, si es que va a utilizar pintura de uña no tiene que tener ninguna discontinuidad. Y las uñas bien cortas. En caso de que no tienen, y para asegurarse, también dentro de este procedimiento, este tipo de higiene de mano, contempla limpiarse las uñas con el elemento que viene a tal fin. ¿Cuál es el fundamento? Uñas cortas, no usar uñas artificiales, ni anillos o pulseras. Esos recaudos tienen que tener para que la higiene de manos sea realmente efectiva. Entonces, recuerden, uñas cortas, sin pinturas, y si tienen, para asegurarse que debajo de la uña no haya suciedad, tienen los palillos en el quirófano para higienizarse las uñas. ¿Cuál es el objetivo de la higiene de mano quirúrgica? Disminuir los patógenos residentes y transitorios que están en las manos, las uñas y los antebrazos sobre la piel intacta, utilizando un antiséptico no irritante de amplio espectro, que sea microbicida, de acción rápida y con efecto prolongado. Nosotros tuvimos un tiempo una preparación que venía, que era la solución, el Avagar, nos proveía ministerio, y esa preparación estaba compuesta por clorexidina y alcohol. Entonces, se obviaba, ahí está, ahí fíjense. No sé si estos últimos meses nos estaba entregando al ministerio, pero llegamos a tener bastante tiempo este material, este elemento. Tiene clorexidina y gluconato de clorexidina al 1% y alcohol etílico al 62%. Para utilizar este antiséptico se obviaba el uso de la clorexidina, el lavado de la clorexidina previo a utilizar esta solución. Entonces, lo que tenían que hacer era lavarse las manos con agua y jabón, nada más. Nunca se pudo erradicar el frasco de clorexidina en el quirófano. Teníamos esto y seguíamos teniendo el frasco de clorexidina. Entonces, eso en la bibliografía está contraindicado. Voy a utilizar este producto, tengo la posibilidad de utilizar este producto, me lavo con agua y jabón, hago el primer lavado. Y después, lo siguiente hago con esto. Exactamente, esa era una de las ventajas. La acción residual de 6 horas que tenía. Que eso no tiene el alcohol. El alcohol siempre su debilidad fue que se evapora. Y entonces al unir con el otro componente se logró aprovechar el efecto residual. Entonces, los anillos, relojes y pulseras deben ser removidos antes de lavar o fregar las manos. En un estudio se cultivaron las manos antes y después de la higiene, observando
un aumento de 10 veces en los organismos de la piel del personal que llevaba anillos. Los patógenos que fueron aislados fueron Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos y especies de cándida. El riesgo aumenta con la aportación de mayor cantidad de anillos. Y aprovecho acá, esto es un aspecto muy importante. Los aros también influyen. Ustedes tienen que ponerse en el quirófano, por ejemplo, el gorro. Siempre en nuestra formación se nos dijo que tienen que ser aros discretos, no utilizar cadenas, el anillo, el pelo recogido. Yo ando por todos los servicios y realmente digo yo, Dios mío, que no tenga que venir acá cuando me enferme. Observo a los profesionales, enfermería, médicos, con su pelo, se ponen el camisolín y el pelo está a la altura del camisolín. Por lo menos en el momento de hacer ese procedimiento, recójanse el pelo, por favor. Tanto las mujeres como los hombres. Hay hombres que tienen el pelo largo. El pelo, nuestro pelo no es estéril. Nada de nuestra zona, de nuestro cuerpo es estéril. Entonces pensemos en ese paciente que puede ser nuestra mamá, nuestro novio, esposo, hijo. Entonces, son estas cosas normativas, están a disposición de ustedes. Ustedes en cualquier lado pueden googlear y encontrar. Hay que ajustarse a la normativa, rescatar esto fundamental. Y aprovecho para decirle esto, porque yo vivo diciéndole lo del tema del pelo, de las uñas también. El aro tiene que ser un aro chiquito, no de esos collares, también tienen, fíjense, analícense, y eso aumenta el riesgo de las infecciones cruzadas, de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por algo en las guías te hacen esas recomendaciones, por favor. Cuanto mayor sea la aportación de anillos, más el riesgo aumentado de transmitir patógenos. ¿Cuál es el producto de elección? Se recomienda el uso de soluciones de base alcohólica, le dijimos, también se puede utilizar antisépticos, iodopovidona y gluconato de clorexidina al 4%, iodopovidona al 10%, siendo de elección cuando las manos están visiblemente sucias. En los profesionales con alergia cutánea, perdón, estamos hablando de la higiene de manos, la iodopovidona, le dije 10 y es al 5% jabonoso. Pero lo que más usamos es la clorexidina al 4%. ¿Qué pasa? Puede darse que algunos profesionales son alérgicos a esta sustancia, entonces pueden utilizar jabón neutro y luego alcohol al 70%. Los desinfectantes de base alcohólica son recomendados sobre todo en lugares sin garantía sobre la calidad del agua. También en realidad, en relación a este último aspecto, de ahí tiene evidencia moderada nomás. Y ahí estaba lo que ya le habíamos dicho. Esto era alcohol con clorexidina. En esa combinación lo que se trató de aprovechar es la acción residual de la clorexidina. Ahí tienen. Gluconato de clorexidina al 1%, actividad persistente y acumulativa, y el alcohol etílico al 61%, rápido efecto antimicrobiano, eliminando amplio espectro de microorganismos y cepas resistentes. Entonces se hizo la conjunción de ambos elementos. Por mucho tiempo tuvimos este antiséptico en el quirófano. Luego de la pandemia nomás es que cesó la provisión. ¿Cuáles son? Existen también, así como estaban la lista de cotejo para la cirugía segura, hay un paquete de medidas para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. Principalmente, la principal medida es la correcta higiene de las manos. El uso apropiado de la profilaxis prequirúrgica en tiempo y forma, que dijimos que lo ideal es el anestesista en el momento de la inducción, sino por lo menos 30 a 60 minutos antes de la incisión. Evitar el rasurado, si fuera necesario usar clipper de recorte de vello. También nombra como medida el control de la glucosa, o sea, saber hacer una muestra de... Y ese en realidad es para cirugía cardíaca. También otra medida, mantener normotecnia o evitar hipotermia exclusivamente en cirugía colorectal. Entonces, este paquete de medidas para prevenir la infección del sitio quirúrgico está establecido en normativa del programa VIDA. Y trabajaron en la elaboración las entidades científicas.
debiéramos preguntarnos cómo estamos haciendo nuestro proceso, si damos cumplimiento a estas directivas que son seguras. En el intraquirúrgico, entonces asepsia quirúrgica, también se tienen en cuenta aspectos del quirófano en sí, en cuanto a la ventilación, tiene todos ciertos principios o criterios que debe cumplir, el tráfico y la calidad del aire del quirófano, las superficies del ambiente, la limpieza y desinfección después de cada cirugía, y la esterilización del campo quirúrgico. Eso guarda relación con el manejo correcto de los materiales estériles. Y también guarda relación con estos aspectos el tema de la circulación de las personas en el área restringida. Hoy no estamos cumpliendo ese criterio porque ustedes si van al quirófano del pasillo que está ahí que conecta con el quirófano central y la maternidad, hay esas cosas que no debieran estar, gaveta y todo eso. O sea, eso viene de Nación y nos hacen una multa de aquellos. También en la entrada del quirófano de la maternidad. Ahí están las gentes de obstetricia y todo eso por falta de estructura edilicia. Eso es un área restringida ya y no estamos cumpliendo esos aspectos de la circulación restringida en la área del quirófano. Ahora, en cuanto a la curación de la herida quirúrgica, es un aspecto muy importante. ¿Cuál es la técnica óptima? ¿Algunos de ustedes acá son de cirugía, hacen curación de herida? Aunque no sean de cirugía, ¿les tocó hacer una curación de herida? ¿Sí? En clínica. Bueno. En cuanto a la técnica, dice que es la aséptica, ¿no es cierto? Para heridas abiertas por irrigación y para heridas cerradas, gasa embebida con solución fisiológica. Ese es el primer cambio de paradigma que tenemos que hacer. Siempre las curaciones se hacen con solución fisiológica. Bien, vamos a ver qué. La solución salina estéril o solución fisiológica al 0,9%. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Para efectuar las curaciones de herida o cambios de cobertura se deben preparar bandejas individuales. El carro de curación no debe llevarse a la habitación del paciente para evitar su contaminación. Pero no llevar tampoco en el bolsillo. Bandeja conteniendo. En el office de enfermería me lavo las manos con agua y jabón y preparo los elementos y voy a la unidad del paciente en el punto de atención. Ahí, antes de hacer la curación, antes de colocarme el guante, me higienizo las manos con alcohol al 70%. En el punto de atención. Ese es el momento indicado de la higiene de manos y que es efectivo realmente. Recuerden que tenemos muchísimas KPC y entonces por eso, ¿no? El sentido del carro de la unidad del paciente y la bandeja, ¿no? Para evitar la contaminación cruzada. Vamos a ver si podemos sacar. Bueno, nos quedan, son 11:50, nos quedan 10 minutos para poder dar lo que queda, ¿no? Así que lo que falte seguramente después lo vamos a completar en el taller siguiente. Este taller quiere hacer hincapié en las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿no? Y recordemos que cuando damos esa definición decimos, es toda infección, ya sea localizada o sistémica, que se produce a consecuencia de una reacción adversa a la presencia de uno o más agentes infecciosos o a sus toxinas, que se presenta en un paciente que estuvo asistido en una institución de salud. Y ahí entran todos los pacientes, aquel que estuvo internado, aquel que vino a hospital de día, aquel que estaba recibiendo diálisis, aquel que es residente geriátrico, aquel que tiene que ver con tratamiento domiciliario.
y que no estuviese presente esa infección o incubándose al momento de la admisión del paciente, salvo que la infección se relacione con una admisión previa a la misma institución. Esto es importante porque siempre recibimos pacientes que ya han estado internados en los últimos 3 meses, entonces uno debe sospechar en las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Tenemos 3 factores de riesgo, 3 dispositivos que tenemos que controlar, que son la neumonía asociada a la ventilación, y ustedes me dirán, nosotros no hacemos terapia intensiva, pero sí recibimos pacientes que vienen de la terapia intensiva a todos los servicios, entonces es importante la sospecha en un paciente que estuvo ventilado, si empieza con fiebre, con tos y expectoración, le falta el aire, y le hacemos una radiografía y tiene un infiltrado, vamos a pensar en que el paciente tiene una neumonía asociada al respirador. Por eso es importante que ustedes conozcan estas entidades. Lo mismo la infección asociada al catéter, todos en los servicios hacen catéter central, así que es importante saber cuáles son las medidas de prevención en la inserción del catéter y en mantener ese catéter todos los días cuidado. Y la infección urinaria relacionada al catéter vesical, que también es importante porque muchos de nuestros pacientes necesitan sonda vesical. Entonces, con respecto a las medidas de prevención de la neumonía asociada al respirador, hay mucha publicación, esta es del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ahí van a encontrar muchas campañas que hablan sobre salvar vidas con respecto a las infecciones, a prevenir estas infecciones, cómo prevenir la neumonía asociada al respirador. Esta es de Reino Unido, y fundamentalmente vamos a encontrar que lo que les mencionaba, recién les decía, ¿no? Según el CDC y el protocolo del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, identifica la neumonía asociada al respirador como la combinación de criterios radiológicos, clínicos y de laboratorio sospechado en un paciente que estuvo ventilado, con la aparición de nuevos o progresivos infiltrados pulmonares, tiene fiebre, leucocitosis y secreción traqueobronquial purulenta. Estos pacientes entonces hay que sospechar en la neumonía asociada al respirador. Nosotros como hospital participamos del programa VIDA, que es un programa de vigilancia de estas infecciones a nivel nacional. Tenemos un sistema de vigilancia en terapia intensiva que vamos monitoreando diariamente la aparición de estas infecciones y por supuesto la emergencia de gérmenes multiresistentes diríamos por estos dispositivos, ¿no? Por estos factores de riesgo. Es así que, entonces, cualquiera de estas neumonías puede ser considerada neumonía nosocomial asociada a respirador si ocurre en un paciente que tuvo apoyo ventilatorio mecánico, o sea, estuvo con tubo endotraqueal o tiene una traqueotomía, por lo menos 48 horas previas a la infección. Esos son los criterios, no lo vamos a enumerar porque esto se lo vamos a entregar a ustedes con todos los criterios. Y hay todo un paquete de medidas para el cumplimiento de cada paciente en ARM. Solo voy a mencionar las 3 primeras: higiene de las manos y el uso de guantes cada vez que vamos a manipular las secreciones y la vía respiratoria. El paciente tiene que estar entre 30 y 45 grados, y la higiene oral una vez por turno. Todas estas cosas se tienen que dar para que el paciente no tenga una neumonía asociada al respirador. Si no se cumplen, el paciente en las próximas 48 horas va a tener una neumonía asociada al respirador, y cuando vaya a clínica, gineco, a cirugía, a la guardia, donde sea, el paciente va a empezar con síntomas de neumonía, ¿no? Así que esto es muy importante saber. Hay paquetes de medidas para que se cumplan estas medidas de prevención. El hospital está inmerso o está en el programa Impactar, que es un programa de 2 años, que lo que busca es bajar las tasas de infección por estos dispositivos, y de esta manera poder evitar que nuestros pacientes mueran por estas infecciones, que la más grave y la más mortal es la neumonía asociada al respirador. Ese es el paquete de medidas, que es lo que mencionaba a continuación, si estamos cumpliendo o no con estos criterios. Y la premisa: la experiencia demuestra que se deben aplicar todas las medidas en todos los pacientes todas las veces. El no cumplimiento al 100% pone en riesgo la seguridad del paciente, ¿no? O sea, debemos cumplir esas medidas. Tiene que estar compuesto de como mínimo de 3 y como máximo 5 medidas nada más. Entonces, menos de 3 no conforma un paquete. De 3 a 5, más de 5 tampoco. Porque el requisito sine qua non es que se apliquen, se cumplen esas medidas que yo establezco, que es la que vamos a implementar, ¿no es cierto? Y en cuanto a
a la confección o elaboración del paquete de medida, tienen que participar todo el personal del servicio donde van a elaborar su paquete de medida. Entonces, porque tiene que saber, tiene que estar al tanto de esas medidas hasta el personal de limpieza. Todos tienen que hablar el mismo idioma. Entonces, la forma correcta de elaborar y decidir qué medida va a formar parte de nuestro paquete es haciéndolo a través del consenso y la participación de todo el equipo de salud de ese servicio. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Más publicaciones, o sea, de los respaldos. Eso sigue siendo recomendaciones para prevenir. Realizar vacación de sedación en forma diaria en pacientes sin contraindicación, hacer prueba de ventilación espontánea diaria en pacientes sin contraindicación, higiene oral con clorexidina con solución oral al 0,12%, y la verdad que son una serie, elevar la cabecera a 30-45. Buen día, ¿se puede hablar? ¿Seguimos con este? ¿Cuánto era el tiempo que teníamos? ¿O lo dejamos para? Porque también. Empezamos el próximo con estos dos temas que nos quedan: las medidas de prevención de infección asociada a catéter y a cateterismo urinario. ¿Sí? Porque Gracias a todos los que están por Zoom. Seguimos el viernes. Está bien, sí, se está grabando, así que...